Saludos, buenas noches. Bienvenidos a CNN Plus. Estamos trabajando en estos momentos para preparar y para contarles todos los asuntos importantes del panorama nacional e internacional. Vamos en primer lugar con esos temas resumidos en titulares. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia cita a declarar el 19 de mayo como imputados por el caso Gürtel al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al número 2 del PP en Valencia, Ricardo Costa. Camps asegura que esto terminará muy pronto y muy bien. En Madrid, la Fiscalía del Tribunal Superior recurre la personación del Partido Popular como acusación particular en la causa. El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha dicho tras conocer su imputación en el caso Gürtel que está convencido de que esto terminará muy pronto y muy bien. Camps y el secretario regional del PP en Valencia, Ricardo Costa, han sido imputados por un presunto delito de cohecho en la causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Se les acusa de haber recibido regalos a cambio de favorecer a las empresas de Francisco Correa, el presunto líder de la trama de corrupción. En paralelo, en la causa por el mismo caso de corrupción que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía ha recurrido la personación del PP en el caso. Nos lo cuenta Núria Limón. El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el secretario general del Partido Popular en esa comunidad, Ricardo Costa, han sido imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por su presunta implicación en el caso Gürtel. Los dos prestarán declaración ante el juez el próximo 19 de mayo. Están acusados de haber cometido un posible delito de cohecho, es decir, de haber sido supuestamente sobornados por la trama de Francisco Correa. Según las investigaciones del magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, Camps y Costa habrían concedido a las empresas de Correa contratos públicos por valor de 6 millones de euros desde el año 2004. A cambio, habrían recibido regalos, sobre todo ropa valorada en miles de euros. Las conclusiones de Garzón se basan en abundante documentación recopilada por la policía, entre ella conversaciones como esta, en la que se pone de manifiesto la estrecha relación de Camps con el lugarteniente de Correa en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes. Nochebuena de 2008, Camps llama a Álvaro Pérez para desearle feliz Navidad. Ambos se dicen lo mucho que se quieren. Algo que se repite en esta llamada de enero. Camps además le recuerda que tienen que quedar para hablar de lo suyo. Este miércoles, durante la sesión de control al gobierno, Camps ha reiterado su inocencia. Yo estoy tranquilo, lo dije hace muchos meses. No hay nada que ocultar, nada. Pero la oposición pide más. Quiero exigir públicamente la dimisión inmediata del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. De momento, el PP nacional no se plantea suspender de militancia a Camps y a Costa, algo que sí ha hecho con los 3 diputados madrileños que han sido imputados en el caso Gürtel por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Desde la dirección, sin embargo, niegan que hayan hecho distinciones. En mi partido hay un procedimiento y unos estatutos y un comité de garantías que analiza los supuestos y los casos. Y yo desde aquí, como grupo parlamentario, defiendo lo que creo que es un derecho de cualquiera, que es esa presunción de inocencia, no anticipar determinados juicios. El partido cierra filas en torno a Camps y Costa. Desde Génova se muestran convencidos de la inocencia de ambos políticos. El Partido Popular no solo confía plenamente en Francisco Camps y en Ricardo Costa, sino que además estamos absolutamente seguros de que este proceso va a terminar, ojalá que en breve, pero va a terminar con un final feliz. Este jueves, además, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá a la personación como acusación particular del PP en la causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El argumento es que varios de sus miembros están imputados. Hay que distinguir lo que son decisiones del Poder Judicial de lo que son decisiones de un partido político, con toda la responsabilidad que ello comporta. Por lo tanto, incumbe a ese partido político asumir sus decisiones, las consecuencias de sus decisiones y de los hechos que están ocurriendo. Y, a su vez, dar una explicación a los ciudadanos, que hoy todavía falta. Es lo que se exige desde el Gobierno. Núria Limón, CNN Plus.